Buenos días, amigos de Pacto de Paz Eterno. ¿Cómo están? Me da mucho gusto podernos conectar en esta mañana en vivo, siendo domingo 4 de junio del 2023. Qué alegría podernos reunir en esta mañana, estando en casa, en el trabajo, en el lugar donde estés, en otra ciudad, si no estás aquí en Ciudad de México, si estás en el Estado de México, en otros estados, en otros países. Nos da mucha alegría que el día de hoy te puedas conectar con nosotros. Y mira, queremos comenzar este tema pensando, platicando y meditando en algo. El tema del día de hoy es: el Señor no retarda sus promesas. Y yo quiero preguntarte, a ver si pudieras ahorita levantar tu mano. A ver, ¿a cuántos de ustedes les gustan las promesas de Dios? Yo creo que a todos, ¿no? A todos nos gustan las promesas de Dios, todos disfrutamos las promesas de Dios. Es más, todos anhelamos las promesas de Dios y abrazamos las promesas de Dios con fe, con alegría, con paciencia. Y sabes, quisiera preguntarte algo. ¿Cuándo fue la última vez que tú abrazaste una promesa de parte de Dios para ti? ¿Cómo estuvo esta semana para ti? A ver, ¿estuvo bien? ¿Estuvo tranquila? ¿Estuvo en paz? ¿Estuvo carregada? ¿Tuviste muchas cosas que hacer en la semana y tal vez no tuviste demasiado tiempo para invertirle en las cosas espirituales? Llámese oración, llámese lectura de la palabra. ¿Tuviste una semana difícil donde se puso a prueba tu carácter, tu fe, tu paciencia, donde el dolor llegó a tu corazón, donde la tristeza empezó a hacer huecos en el corazón? ¿Cómo estás? Y mira, quiero pedirte que antes de que arranquemos este tema, comencemos orando, comencemos poniendo delante de Dios este tiempo y le pidamos a Dios que esta mañana todos podamos descansar en su amor, deleitarnos en Él, en su presencia, en su palabra. Este tiempo que lo estás viendo en vivo o que lo vas a ver más adelante en transmisión diferida, no importa. El chiste es que este tiempo es un tiempo en el que Dios hable a tu corazón, a nuestros corazones, y podamos ser edificados por su palabra. ¿Me acompañas? Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos bendecirte, queremos alabar y glorificar tu santo nombre, porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros. Tú estás revelándote a través de tu palabra a nuestras vidas, y oramos para que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Guíanos con tu verdad. En el nombre de Jesús te rogamos que cada uno de nosotros podemos descansar en tu amor, en ese amor que produce paz en nuestro corazón, que produce alegría, que produce esperanza. Gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, a lo largo de la vida cristiana, algo que ha llenado de alegría, de paz, de esperanza a todos los creyentes es conocer esas promesas. Yo te decía hace rato, agarrarnos de ellas, abrazarlas con fe, es más, escribirlas en cuadros, en post-it, y ponerlas en el lugar donde podamos nosotros verlas y memorizarlas y recordarlas, repetirlas en los momentos de crisis en nuestras vidas. Y ¿sabes algo? Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de descansar en Dios, de abrazar esa palabra de parte de Dios para que nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, que eso es lo que constituye el alma en nuestras vidas, no nos lleven al límite y nos lleven a momentos de desesperación, de tristeza, de dolor, incluso de negar a Dios. Mira, podemos encontrar diferentes ejemplos donde nuestro gozo puede ser permeado, puede ser lastimado. Por ejemplo, cuando pasas una enfermedad, un tiempo de enfermedad tuyo o de algún ser querido, y ese proceso de sanidad parece que es muy lento o parece que no hay una sanidad, la economía se ve afectada en todo el proceso y el corazón se angustia. Son momentos difíciles donde nuestro carácter se pone a prueba, donde va a haber momentos en que estamos enojados con todo y contra todo, o estamos llorando o estamos tristes con todo y contra todo. Cuando hay momentos, por ejemplo, de escasez, yo no sé si tú lo hayas pasado, un momento así de enfermedad, ¿no? Donde pues todo está, los temores se ponen a flor de piel, decir, híjole, si perdemos la vida o perdemos la vida de las personas que amamos, y se pone un conflicto en nuestro corazón.
Cuando hay escasez económica, por ejemplo, cuando el dinero no alcanza, no hay trabajo suficiente para sustentar los gastos de la casa o no hay una buena remuneración a ese trabajo, también ahí se pone a prueba nuestro carácter, nuestra fe, nuestras convicciones. Y ¿sabes algo? Vienen momentos de tensión dentro de la casa o con la familia, con los hijos, con el cónyuge. Y eso va desgastando un poco nuestro gozo, nuestra alegría, nuestra esperanza. No debiera de ser así. Sin embargo, son momentos de crisis. Hay crisis también, por ejemplo, familiares. Cuando peleamos todos contra todos por cualquier cosa, de porque si me vio feo, porque si no levantaste las cosas, porque si no sé qué, porque si hiciste, si me hiciste, si hablaste o te quedaste callado. Y eso empieza a generar tensión, crisis entre cónyuges. Por ejemplo, empezamos a pelear de la nada, por la nada y por todo, ¿no? O crisis con los hijos. Y esas cuerdas de amor que un día nos unieron, esas cuerdas de amor que nosotros nos enlazamos, que el día que hicimos nosotros un pacto delante de Dios, el esposo y la esposa, y que Dios hizo ese cordón de 3 dobleces que no se rompe pronto, un buen día parece que ese cordón se convierte en un hilo dental, donde la verdad es que estamos a punto de que se rompa esa relación, a punto de que se rompa esa comunión familiar, donde empezamos a levantarnos la voz, empezamos a gritarnos, empezamos incluso a levantarnos la mano o a amenazar y a decir, ¿sabes qué? Yo ya hasta aquí aborté la misión y yo ya no quiero seguirle porque, ¿sabes qué? Ya me hartaste. Las cosas no cambian y es por tu culpa, por mi culpa, por la culpa del de enfrente, por lo demás. Y eso va haciendo tensión dentro de la casa. Por ejemplo, otro tipo de crisis es cuando hay problemas en el trabajo, con el jefe, con los compañeros, que ponen en riesgo no solamente tu estabilidad laboral, sino también ponen en riesgo tu carácter, el que de repente te enojes, el que de repente seas explosivo, el que de repente quieras poner a todos en su lugar, el 1, 2 por 3. Problemas en la escuela, por ejemplo, con los maestros, con compañeros, donde igual se pone tu carácter en pique con los demás y donde dices, no, me la hizo la paga, yo soy más fuerte, yo soy más inteligente, incluso hasta como cristianos decimos, yo soy hijo de Dios y entonces me las va a pagar. Son situaciones en las que nosotros podemos hacer uso de las promesas de Dios, donde podemos abrazar la palabra de Dios y irnos a la palabra de Dios y decirle, Señor, ¿tú qué dices ante todo esto? ¿Tú qué esperas de nosotros en medio de toda esa crisis, en medio de todos esos problemas? ¿Tú qué quieres hacer con nosotros? Y sabes algo, a veces en medio de las crisis, nosotros tendemos a decir, Señor, sácame, líbrame, libérame, sáname, bendícenos, provéenos, pero no nos detenemos a decirle, Señor, ¿qué quieres tratar conmigo en medio de esta crisis? ¿En qué quieres glorificarte en mi vida en medio de esta crisis? Y podemos hablar de muchas cosas en las que podemos hacer uso de esas promesas de Dios, pero hoy quiero hablarte de una muy, muy importante, una promesa que sobrepasa a todas las promesas de sanidad, de provisión, de consuelo, de paz, de todas. Y mira, te voy a pedir que me acompañes a 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 15. 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 15. ¿Ya lo tienes? Si tienes tu Biblia física como yo, si tienes tu Biblia virtual ahí en el teléfono, en la computadora, revísalo, apúntalo. Y ¿sabes algo? Voy a volver a ser reiterativa muchas veces en decirte, si tienes chance en la semana o el día de hoy, revisa estos mismos versículos en otras versiones de la Biblia. Si en algún momento en lo que vamos leyendo dices como que no me quedó muy claro lo que quiere decir el pasaje, revísalo en otras Biblias, desmenúzalo hasta que te quede completamente claro. De eso se trata, leer y entender y disfrutar la Biblia. Para eso está escrita para nosotros, para que la podamos entender, no para que digamos, no, éntale a esa tarea, de verdad lo vas a disfrutar. 2 de Pedro capítulo 3 versículos 9 al 15, dice, el Señor no retarda su promesa. Fíjate bien, ¿cuál es la promesa? Ahí subráyale, el Señor no retarda su promesa. Por eso el tema del día de hoy fue, el Señor no retarda su promesa. No nos vamos a sacar un título mágico y maravilloso, diría mi esposa, le pensé mucho en el título, pero ¿sabes algo? Allí estamos, nos estamos basando en este título. El Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por
tardanza. O sea, algunos creen que esta promesa se va a tardar, que todavía tenemos tiempo. No, a ver, echémosle ojo. Dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjate bien, todo se trata de esto. Aquí voy a hacer un paréntesis. Todo se trata de esto. La promesa de Dios es alcanzar una eternidad con Él. La promesa de Dios para nosotros es que no seamos destruidos a causa de nuestros pecados y de nuestra maldad y de nuestras malas obras. La promesa de Dios es que nosotros nos arrepintamos de nuestros malos caminos y cambiemos el rumbo de nuestra vida, tomados de la mano de Dios. Nunca vamos a poder hacerlo solo, nunca lo vamos a poder lograr por nuestras fuerzas, por nuestras habilidades, por nuestra gracia, porque somos muy chipocludos. Siempre vamos a necesitar a Dios para que alcancemos el arrepentimiento de nuestros pecados. Dice versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Subráyale ahí. Fíjate bien, aquí nos está hablando, voy a hacer otro paréntesis. Aquí nos está hablando de que todo en el cielo y en la tierra va a ser destruido. Si tú te fijas ahorita, o estos últimos años, se habla mucho de las crisis, que si el agua se va a acabar en el mundo, que para cuántos años, que si el agua en la Ciudad de México, en el país, se va a acabar, que si esto, que si aquello, que lo otro, que si hay crisis económica, que si hay crisis de salud, que si hay crisis y crisis y crisis y crisis, y muchas crisis. Pero ¿sabes algo? Aquí nos dice que todo se va a acabar. O sea, al final de cuentas todo se va a acabar. Pero nosotros, como hijos de Dios, necesitamos andar de una forma santa y piadosa. Así debe de ser nuestra vida. Y tenemos que cambiarnos el chip, cambiarnos el concepto de lo que nosotros entendemos como santo y piadoso. Dice versículo 12, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados y se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas. Vuélvele a subrayar ahí. Nosotros esperamos según sus promesas. Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Subráyale ahí. Tenemos que ser hallados en Dios sin mancha, irreprensibles, o sea que no hay un castigo para nuestras obras y que estamos en paz. Chécate qué reto tenemos como hijos de Dios. Aceptar a Cristo en nuestro corazón es de, ya lo recibí, bueno, ya soy cristiano y ya, qué padre. No, nuestro reto es ir cambiando, es ir modificando nuestra vida, es que nuestra vida presente a Jesucristo, que seamos cartas abiertas donde la gente conozca a Jesucristo a través de nosotros. Dice versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. A ver, ¿cuántas veces en medio de una crisis le has dicho, Señor, dame paciencia? ¿A poco no lo has hecho? Yo creo que sí, la mayoría lo hemos hecho, ¿no? Pero fíjate bien, aquí dice que la paciencia del Señor es para la salvación, para tu salvación y para mi salvación. Tú sabes que Dios tuvo un tiempo para ser paciente y alcanzar nuestras vidas, ¿sí? Y Dios ha sido paciente con nosotros para que nuestra vida y nuestro carácter se vaya moldeando a Él. Y Dios te ama tanto que anhela que tu vida sea transformada y te parezcas más a Él. Y lo que habla de ti sea la santidad. Si seguimos en el versículo 15, dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pablo nos enseña todo este pasaje de una forma muy deliciosa que hoy la queremos desmenuzar en 5 puntos. Vamos a desmenuzar los 5 puntos. Número 1, andar en una vida santa. Número 2, te los voy a decir ahorita y los vamos a ir desmenuzando.
andar en una vida santa. Número 2, andar en una vida piadosa. Número 3, esperando la promesa de la venida de Dios. Número 4, procurar con diligencia ser hallados sin mancha, irreprensibles y en paz. Número 5, entiende que la paciencia de Dios es para que seamos salvos. Creo que estábamos teniendo un problema técnico con el audio. No te preocupes, vamos a ir desmenuzando punto por punto. Yo solamente quería mencionártelos para que puedas entender la estructura de este tema que vamos a revisar el día de hoy. Mira, como puedes ver, todo esto es un proceso. El caminar con Dios es un proceso. No se desarrolla todo de la noche a la mañana, no es con una varita mágica. Todos necesitamos ir paso a paso, avanzando paso a paso. Vámonos con el punto número 1. Andar en una vida santa. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 11 al 14, pero mira, si ahorita lo revisamos en la Nueva Traducción Viviente, que es un lenguaje más sencillo, vamos a darnos cuenta de lo que dice. Nos va a dar un poquito más de detalles. Dice, dado que todo lo que nos rodea será destruido de esta manera, ¿cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Fíjate, la santidad y la obediencia van de la mano. No puedo decir que vivo en una vida santa si no estoy siendo obediente a Dios. Es algo incongruente. A veces las personas pueden aparentar ser muy santas, ser muy buenas, ser muy puras, ser muy dignas, ser y parecer hijos de Dios. Pero si tú te vas a su testimonio en su casa, con los que están a su alrededor, en su trabajo, te vas a dar cuenta que esa persona de santa no tiene nada. Aparenta, pero no lo es. Y eso es algo con lo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Dice el versículo 12, esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. ¿Sabes? Es chistoso, parecía a veces incongruente que decimos así, sí, Señor, queremos que tú vengas por segunda vez por tu iglesia y nos gozamos y nos alegramos y en medio de alabanzas y de júbilo lo decimos, pero cuando pasamos un tiempo difícil donde se pone en riesgo nuestra vida decimos, sí, Señor, sí me quiero contigo, pero espérame tantito, ¿no? Todavía no es mi tiempo, todavía tengo que arreglar esto, aquello, lo otro. Entonces tenemos que aprender a ser congruentes. Dice, en aquel día él prenderá fuego a los cielos y los elementos se derretirán en llamas. O sea, el sol, la luna, toda la tierra misma, todo se va a derretir. Dice, pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que él prometió. Un mundo lleno de la justicia de Dios. Fíjate bien, Dios quiere que tú y yo anhelemos esa eternidad con él, esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Es el lugar que Él tiene preparado donde nosotros vamos a descansar, donde ya no va a haber sufrimiento, ni dolor, ni preocupación, ni angustia, ni nada, donde solamente lo tendremos a Él, para amarle, para disfrutarle, para regocijarnos con Él, donde ahí ya no va a haber absolutamente nada más importante que no sea Dios. Así que yo quiero invitarte a que empieces a revisar en tu tiempo de oración, en tu tiempo de alabanza a Dios, si lo estás disfrutando. O nada más estás cantando por cantar, o nada más estás orando por orar, porque sabes que lo tienes que hacer. Entonces, empieza a cambiar esos conceptos y empieza a disfrutar estar en la presencia de Dios, porque ahí no necesitas absolutamente nada. Ahí es donde eres consolado, ahí es donde eres sanado, ahí es donde eres restaurado, ahí es donde tu corazón se va a llenar de esperanza, de fe, de la certeza de que Dios va a obrar en medio de tus circunstancias. Mira, al revisar esta cita, esta misma cita que la leímos en Reina Valera 60 y ahorita en Nueva Traducción Viviente, nos deja pensando en cómo voy, cómo estoy. ¿Estoy avanzando en el camino que es alcanzar mi eternidad con Jesucristo? ¿O me quedé estancado? Y mira, revisemos 4 cosas. Número 1, si tú te desviaste del camino por estar preocupado en muchas cosas, yo te animaría a que regreses a eso.
ahí está tu esperanza. Número 2, si hiciste una pausa en tu relación con Dios porque las circunstancias que te tocaron vivir te sobrepasaron, es válido, pero regrésalos, vuélvete de nuevo a Dios. Número 3, estás avanzando poco a poco, pero con mucho gozo a pesar de lo que está a tu alrededor. Sigue, no importan las cosas, por más difíciles que sean, no son más grandes que tu Dios y que mi Dios. Número 4, ¿anhelas tu eternidad con Dios? ¿Anhelas estar en su presencia? ¿Anhelas disfrutarle y verle cara a cara? Ese debe de ser el anhelo de la iglesia de Dios, el poder estar frente a Él, el poder disfrutarlo. Y Dios anhela que tú y yo vivamos una vida santa donde nada ni nadie nos acuse, donde no haya pecado que nos condene, porque Jesucristo ya pagó el precio de nuestros pecados en la cruz. Derramó su sangre por nosotros en la cruz del Calvario y pagó ese precio para que tú y yo vivamos una vida diferente. Una vida santa no es que se oigan campanas celestiales cuando llegamos a un lugar y que digan, oh, ahí viene el elegido Dios, ahí viene un hijo de Dios. No. O sea, no nos armemos malos conceptos ni creamos que la santidad es algo inalcanzable. La santidad es algo alcanzable, es algo que Dios tiene determinado para su iglesia y que si tú te lo propones y tú empiezas a buscar la ayuda de Dios, vas a poderlo alcanzar. La santidad es que tu vida tenga un cambio, es que los que están a tu alrededor vean tú antes de Cristo y tú después de Cristo. Vean que Dios está haciendo cosas en ti, que ha hecho cosas en ti y que va a seguir haciendo cosas en ti y a través de ti. Esa santidad te tiene que llevar siempre a depender de Dios. No es el que luzcas como un buen cristiano, como una persona muy espiritual, muy bendecida, muy plena. No, la santidad te va a llevar a que dependas de Dios y a que motives a las personas a que ellos también dependan de Dios. Dice Salmo 93, versículo 5. Salmo 93, versículo 5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Qué bonita palabra, ¿no? La santidad conviene a la casa de Dios. Fíjate bien, el que tú y yo caminemos en santidad, el que tú y yo moldeemos nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, va a convenir a la casa de Dios. Chécate qué impresionante, ¿no? O sea, algo que nosotros podamos aportarle a la iglesia debe de ser la santidad, porque eso nos va a hacer que la casa de Dios sea bendecida. Caminar en santidad y que tu corazón esté en paz con Dios es algo que conviene, porque ahí vamos a poder encontrar la paz y la seguridad. ¿Te has dado cuenta que las personas tienen un concepto, llámese cristianos, llámese católicos, llámese la religión que tú quieras? Las personas piensan, sienten, creen que si van a las congregaciones, ahí van a encontrar la paz que necesitan para hacer frente a su vida. La gente va buscando a las iglesias a Dios, está esperando tener un encuentro con Dios. ¿Y sabes algo? Tú y yo, como hijos de Dios, necesitamos orar para que la presencia de Dios se manifieste de forma continua en la iglesia de Cristo. Llámese la iglesia de Cristo en Ciudad de México, en todo el mundo. Necesitamos orar para que la presencia de Dios se manifieste ahí. Ese va a ser el sello de los hijos de Dios. Tú necesitas recargar tu pila, te sientes cansado, te sientes abatido. Mantén esa paz, no solamente cuando vayas a la iglesia, mantén tu paz diario, orando, leyendo la palabra de Dios todos los días. ¿Y sabes por qué? Porque la iglesia no solamente es un lugar donde yo voy y me congrego, me enchufo durante 1 hora o 2 horas en ese lugar en mi relación con Dios y ya listo, ya recargué mi pila para toda la semana. No, a veces la pila que recargaste el domingo no te va a alcanzar para toda la semana. Vas a necesitar más alimento, vas a necesitar más de la presencia de Dios. Y es ahí donde en tu relación diaria con Dios, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, vas a recargar esa pila que necesitas. Entonces,
necesitamos enchufarnos a Dios, conectarnos con Dios para poder seguir avanzando, para poder tener la paz que necesitamos para hacer frente a todas las circunstancias. No le tengas miedo a las circunstancias, no le tengas miedo a pasar por el desierto, no le tengas miedo a ser probado. Mejor mantente firme en el Señor, busca la presencia de Dios. Y si tienes que llorar, llora. Y si te tienes que desahogar, desahógate. Y si tienes que pedir ayuda, pide ayuda. Pero busca a Dios para que ahí venga tu esperanza, tu paz, tu alegría. Dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mira, dice, límpiate de todo lo que te contamina, en tu carne, en tu carácter, en cómo eres, todo eso que te frustra y que dices, ¡ay, me choca tener esto, me choca hacer esto, me choca pensar en esto! Ah, bueno, eso es tu carnota, que está luchando contra el espíritu de Dios puesto en ti y que te dice, tienes que renunciar, tienes que cambiar, tienes que dejar de hacer esas cosas, tienes que dejar de practicar tus pecados. Y dice aquí, perfecciona la santidad en el temor de Dios. La única forma en la que tú y yo vamos a poder caminar en santidad es teniendo a Dios. No hay otra forma. Es disponiendo nuestro corazón. Te digo, aunque tú lo intentes y aunque digas, quiero ser una mejor persona, quiero sacar la mejor versión de mí misma, no lo puedes hacer si no es tomado de la mano de Dios. Necesitamos limpiarnos de todo lo que vamos cargando a lo largo de nuestra vida. Si te quedaste en algún momento estancado en medio del dolor, de la frustración, del enojo, de la tristeza por algo que estás viviendo o que viviste tiempo atrás y que por más que intentas dar el siguiente paso no lo logras, mira, acércate a Dios. Límpiate de todo eso que está contaminando tu alma y tu espíritu y avánzale en la santidad. Avánzale en lo que Dios quiere hacer en ti y a través de ti. Somete tu alma a Dios. Mira, el alma es bien engañosa. Dice la Biblia que el corazón es engañoso y perverso, que ¿quién lo conocerá? El alma es traicionera. El alma dice, no, yo me la hizo, me la paga. Me dijo, le contesto. Me va, yo vengo. Y siempre está como a la defensiva. Esa es la parte de nuestra carne que necesita ser moldeada. Y necesitamos quitar de nuestra boca, y no solamente de nuestra boca, sino también de nuestro corazón, palabras y sentimientos de, no, pues ya mejor para qué sigo orando si Dios ya se olvidó de mí. ¿Para qué sigo en esta vida cristiana si todo me ha salido mal y voy de mal en peor? Mejor me regreso a donde estaba antes. Antes la estaba pasando mejor. Y no es así. Siempre cuando entramos a la presencia de Dios necesitamos ser moldeados. Necesitamos ser transformados. ¿Por qué? Porque Dios quiere una iglesia santa. Él no puede participar y tener comunión con nuestros pecados. Dios no te ama tal y como eres. Dios te ama porque eres su hijo, pero necesitas ser moldeado. Y para ser hijo de Dios necesitas pasar un tiempo de disciplina, donde seas corregido, donde seas instruido, donde seas moldeado a la imagen y semejanza de tu Padre Celestial. Entonces vamos cambiándole el argumento de sí, ven a Cristo y no sé qué, y todo va a ser mágico y maravilloso y Él te ama así aunque tengas tus pecados. No, Dios al que ama corrige y necesitas ser transformado y moldeado por Dios, aunque a veces ese proceso vaya a ser doloroso. La principal promesa que tú y yo tenemos de parte de Dios es que un día Él va a volver por nosotros. Y ¿sabes algo? A veces podemos pensar en que el Señor venga por segunda vez está como muy lejano. Y a veces no sabemos cuándo será el momento en el que nosotros nos vayamos a su presencia. No sabemos cuándo va a ser el momento en el que Él nos llame y nos pida cuentas de todo lo que hicimos, de todo lo que dijimos con nosotros, con nuestra familia, con las personas con las que trabajamos, si en alguno de ellos fuimos tropiezos, si en alguno de ellos produjimos dolor, destrucción, tristeza, depresión. Lo principal es que tú y yo, cuando somos llamados para ser hijos de Dios, este peregrinaje en la tierra, que es pasajero, que te dura, que te gusta. A veces hay personas que viven 20, 30, 40, 50, 80 años. Hay unos que viven un poquito más. Pero ese peregrinaje en esta tierra, tú y yo necesitamos buscar y alcanzar una eternidad con Dios. Tú y yo necesitamos pensar en lo que viene después de esta vida.
No quedarnos estancados en yo ya viví la vida loca, alegre, feliz y se acabó y así soy y así me moriré. No, necesitamos ser transformados, necesitamos ser moldeados por Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículos 12 y 13, dice, el Señor, Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículos 12 y 13, el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para vosotros, para que sean afirmados nuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo, como todos sus santos. Mira, tú y yo necesitamos afirmar nuestro corazón. Y afirmar nuestro corazón es decir, estoy decidida, quiero un cambio en mi vida. Quiero moldear estas cosas tomado de la mano de Dios. Quiero moldear mi mal carácter, mis malas reacciones, mis malas palabras. Quiero moldear mi forma irascible de tratar a los demás. Quiero moldear, no sé qué es lo que tú quieras moldear delante de Dios, pero primero necesitamos afirmar el corazón. Y necesitamos decirle, Señor, necesito un cambio en mi vida. Si tú le dices eso a Dios, Dios va a hacer la otra parte, la parte más importante, de ir moldeándote, de ir transformándote, de ir preparándote para que seas ese hijo, esa hija de Dios. Número 2 de este bloque, que leíamos al principio, andar en una vida piadosa. Tú y yo necesitamos andar en una vida piadosa. Y yo te pregunto, ¿cómo es andar en piedad? ¿A tus ojos crees que como vives estás bien? Y ahora yo te pregunto, a los ojos de Dios, ¿cómo te ves? A los ojos, ahora vamos al siguiente, a los ojos de los que están a tu alrededor, llámese familia, llámese compañeros de trabajo, llámese compañeros de la escuela, vecinos. ¿Qué ven en ti? ¿Ven un hombre o una mujer atrabancado? Ir enojón, histérico, neurótico, medio loco? ¿Qué están viendo? Pues están viendo a Jesucristo. ¿Cómo te ven los demás? Y no con esto te estoy diciendo, vuelvo a lo mismo, que aparentes. No, las apariencias no son cambios. Las apariencias son máscaras. Y esas máscaras tarde o temprano van a sacar lo peor de ti. Ajá. En la presencia de Dios todos necesitamos ser moldeados. En el carácter, en la forma de pensar, en la forma de vivir, en la forma de actuar. ¿Cómo estás tú, amigo o amiga, en este tiempo? ¿Estás alterado? ¿Estás enojado? ¿Estás furioso? ¿Estás frustrado porque las cosas no salen como tú quisieras? ¿Estás deprimido? Y hasta te has cansado de llorar y dices, ya no sé ni para dónde, así tiempo fuera, va y sale, va, yo ya me cansé. Tu carácter va a reflejar lo que hay en tu interior. En ocasiones creemos o confundimos que las personas que tienen carácter son personas de muy mal carácter. Y no debemos de confundirnos. A veces decimos, ay, se grita, es que se tiene carácter. No tiene carácter, tiene mal carácter. No tiene carácter. No está siendo moldeado por Dios. Está siendo arrebatado. Está siendo dominado por sus pasiones, por sus arrebatos, por sus enojos, por su ira, menos por el carácter de Cristo. Y ahí es donde necesitamos un cambio, un parteaguas en nuestra vida. El carácter de Jesucristo en medio de nosotros se manifiesta. ¿Qué has hecho para que los que están a tu alrededor disfruten que Cristo está en ti? ¿Qué has hecho? ¿Los has amado? ¿Los has ayudado? ¿Los has consolado? ¿O los has agarrado a palazos con tus palabras y con tus acciones? ¿Los has destruido? ¿Los has lastimado? ¿Los has herido con palabras, con acciones, con silencios, con soberbias, con enojos? Mira, eso necesitamos. Piedad. Eso es la piedad. Saber equilibrarte. Sí puedes estar muy enojado, muy alterado o muy presionado, pero los que están a tu alrededor no tienen la culpa. Y no puedes
pisotear, humillar, destruir con tus palabras o con tus acciones a los que están a tu alrededor, nada más porque tú no le estás pasando bien. Si tú siempre estás alterado y nadie quiere estar cerca de ti porque estás ministrando enojo, temor o dolor, ten mucho cuidado. Y empieza a hacer un alto y empieza a detenerte para ver para dónde estás avanzando. O en realidad si estás más bien regresándote hacia atrás. La piedad es la capacidad de ser bueno. Eso lo encuentras en un diccionario. Es la capacidad de ser bueno, de hacer bien a los demás, de ser compasivo y de ser misericordioso. ¿Cómo andas tú en piedad? ¿Qué ven los demás en ti? ¿Qué frutos están comiendo los que están en tu casa? Los que están en tu trabajo, los que están en tu escuela, tus vecinos, tus amigos. ¿Ven a Cristo a través de ti o solo reciben malos tratos, malas palabras, ausencias, enojos, silencios, abandonos, griterías? ¿Qué estás reflejando tú? ¿El carácter de Cristo o tu mal carácter? Primera de Timoteo capítulo 4 versículos 6 al 16. Primera de Timoteo capítulo 4 versículos 6 al 16 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y viejas. Ejercítate para la piedad. Fíjate bien, subráyale ahí. Ejercítate para la piedad. La piedad no es algo que se alcanza así de ¡prum! Como varita mágica. No, no es así. La piedad es algo que necesitamos ejercitar, que necesitamos trabajar, que necesitamos someter a Dios y decirle: ayúdame, Señor, porque yo no puedo ser piadoso, o porque me estoy llevando al límite y estoy a punto de explotarle en la cara y enseñarle cuál es mi apellido. No, necesitamos ejercitarnos en la piedad, necesitamos trabajar en nuestro carácter, necesitamos dominar nuestro carácter para que el carácter de Cristo sea moldeado en nosotros. Dice el versículo 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Fíjate bien, la piedad, o sea, te dice, el cuerpo, mira, hay quien ejercita mucho su cuerpo y qué padre que lo puedan hacer, pero dice que aquí que nada es provechoso, porque al final el musculito, la carne, los huesos, todo eso se va a acabar. Pero la piedad, eso sí va a trascender a la eternidad. Versículo 9. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Versículo 10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Fíjate bien, si tú crees en Dios, tienes oportunidad de cambiar. Así hayas tenido durante 45,726 años un mal carácter, tienes oportunidad de cambiar. Versículo 11. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿A poco no? Aquí hay muchos chavos. ¿A poco no estás en la etapa juvenil? O ya te están saliendo canas como a mí y dices, ya como que vamos bajando la intensidad. Pero fíjate bien, dice, ninguno tenga en poco tu vida. Cámbiale si quieres cambiarle juventud, porque dices, no, yo ya ando chocheando. Bueno, dice, ninguno tenga en poco tu vida, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿Tú y yo creemos en Dios? Sí, necesitamos ser ejemplo. Dice, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. ¿Tenemos chamba? Sí. No nos podemos sentar y decir, bueno, ya escuché el mensaje y listo, ya escuché una predicación de fulanito de tal, del sutanito de tal, y bueno, ya, ahí quedó. No, necesitamos trabajar, necesitamos disciplinarnos, necesitamos ser moldeados. Dice el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 3 cosas. Ocúpate en la lectura. ¿Lectura de qué? De la palabra de Dios. En exhortar. Exhortar no es regañar y hacer picadillo a los demás, decir, no, es que tú estás mal. No.
La exhortación es animar al otro a que cambie, a que modifique su vida. Para poner un dedo acusador sobre alguien, ya se lo puso Satanás. Que no use tus dedos para acusar a los demás. Mejor ocúpate en animar a los demás y enseñarles con tus obras lo que Jesucristo puede hacer en ellos. Si Jesucristo lo pudo hacer contigo, también los demás tienen derecho a ser moldeados, a ser transformados. Y vuelvo a lo mismo, esto es un proceso. El ser transformados no es de la noche a la mañana, no es algo mágico, no es que me acosté orando y al día siguiente me desperté y ya vino un cambio radical a mi vida. No, necesitamos ir moldeándonos. Necesitamos ir renunciando a la carne, a sus pasiones, a sus deseos. Y dice versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. No descuides lo que Dios ha hecho en ti. No descuides esos regalos que Dios ha depositado en ti, esos dones que Dios ha depositado en ti. ¿Tú sabías que todos tenemos dones y talentos para poder servir a Dios? Sí, todos. Hasta el que diga, ay, no, yo no soy capaz de hacerlo. ¿Qué crees? En Cristo puedes hacerlo. En Cristo eres más que vencedor. Versículo 15. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. ¿Sabes algo? Esta palabra, si tú le subrayas ahí, ocúpate en estas cosas, te dice, mantente ocupado. Una persona ociosa es chismosa. Una persona ociosa es problemática. Una persona ociosa es conflictiva, es irascible, arma pleito de donde no lo hay. Por eso nosotros tenemos que mantenernos ocupados en generar esos cambios que nosotros necesitamos para alcanzar nuestra eternidad con Dios. No basta solamente con ser salvos, necesitamos arrepentirnos y cambiar nuestras vidas. Necesitamos manifestar que Dios realmente está en nuestras vidas. Dice versículo 16, ten cuidado de ti mismo, fíjate bien, dice, y de la doctrina. A veces escuchamos mensajes, sobre todo ahorita que se vino la pandemia, pues a todo el mundo le dio por escuchar mensajes y predicadores de aquí, de China, de todo el mundo. Y encontramos doctrinas falsas que uno dice, ay, ¿cómo la gente puede creer en eso? Pues sí, la cree porque no lee, porque no se entera, porque no sabe, porque no escudriña. Pero a mí me llamó mucho la atención este versículo 16 que dice, ten cuidado de ti mismo. O sea, nosotros a nuestros ojos podemos ser buenos, podemos ser piadosos, podemos ser santos, podemos ser dignos, podemos ser muy buenos, muy chipocludos cristianos. Pero a los ojos de Dios, ¿cómo andamos? ¿Qué estamos manifestando? Dice, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Fíjate bien, cuando las personas que están a tu alrededor no conocen a Cristo, tus obras van a ser un factor para que ellos comiencen a revisar cómo está su vida. Luchemos con conceptos de vida y como mexicanos creemos que el que grita, gana, ¿no? Que el que paga, ya sé que lo vas a decir, manda. Que somos machos y muchos. Que tenemos derecho de dominar, de pisotear y de lastimar a los demás porque somos más listos, más fuertes, más capaces. E incluso podemos jactarnos de que somos más inteligentes para hacer lo malo, para ganarle a los demás. Incluso como a veces hay competencia para ver quién es más malo, ¿no? Y ponen a malos ejemplos a malas personas que no van a edificar su vida y que con esas personas y con esos ejemplos no vas a alcanzar una eternidad con Dios. Pero a la luz de la Biblia es otra cosa. La piedad va a ser algo que disfrutemos no solamente en este tiempo. La piedad va a ser un fruto que tú y tu familia van a poder comer. Y mira, yo quiero preguntarte hoy, ¿tú has probado una uva agria? Que por más que le intentas encontrar el sabor, pues no. O si dices, pues le echo tajín, le echo miguelito, le echo algo para disimularle el sabor agrio, pero al final, esa acidez de la uva te va a decir que me la saco de la boca y no la quiero, no me pasa, aunque le eche miguelito, tajín o lo que le eche, no me pasa. Bueno, yo quiero ponerte este ejemplo para decirte qué están comiendo los que están a tu alrededor de ti. Uvas agrias, un carácter agrio,
un carácter ácido, un mal carácter, o están comiendo esas uvas dulces, deliciosas, que son un buen fruto delante de Dios. ¿Qué les estás dando a comer a los de alrededor? ¿Uvas agrias o uvas dulces? Piénsalo. Y sabes algo más que pensarlo, ve a la presencia de Dios y dile: Señor, ¿qué está comiendo mi familia de mí? ¿Qué está comiendo mis amigos de mí? ¿Qué está comiendo la iglesia de mí? ¿Qué está comiendo la sociedad de mí? ¿Mis frutos son agrios o mis frutos son dulces como la miel? ¿Qué estás dando? ¿Qué estás aportando al reino de Dios? ¿O qué estás dejando de aportar al reino de Dios? ¿Por qué no te has animado a querer cambiar? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 11 y 12. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 11 y 12, dice: mas tú, oh hombre de Dios, subrayale ahí. Si tú eres mujer, escríbele arriba: mujer de Dios, punto, se acabó. Dice: huye de estas cosas. ¿De qué cosas? Léelo en tu casa unos versículos antes. Ahorita ya no lo alcanzamos a leer. Dice: y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Fíjate bien, si hoy dices: estaba avanzando y de repente ¡chin!, se me fue la onda y otra vez me salió mi carnota, síguele, pelea la buena batalla y avánzale, no te detengas. Dice: echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Si tú quieres ser un hombre o una mujer de Dios, necesitas huir de esas malas prácticas que te heredaron o que aquí, porque a veces nos heredan nuestros papás, así como nos heredan características físicas, también nos heredan parte de nuestro carácter, parte de nuestras reacciones, porque crecimos viendo ese modelo y repetimos eso. Pero ¿sabes algo? Si tú presentas tus historias delante de Dios, de tu niñez, de tu crianza con tus papás o sin tus papás, pregúntale a Dios: Señor, ¿ese modelo está bien o necesito ser moldeado? ¿O necesito ser transformado? Moldéate al modelo de Dios para ser un varón o una mujer de Dios. Desarrolla una vida justa, una vida piadosa, una vida de fe, una vida de amor, de paciencia, de mansedumbre. Claro que, mira, esto es completamente contrario a lo que nos enseñan como mexicanos. Te estás jugando en este tiempo tu pase hacia la eternidad. Si yo te pregunto hoy, ¿quién quiere alcanzar la eternidad? Seguramente todos la queremos alcanzar. Todos queremos estar en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva delante de Dios. Pero ¿sabes algo? Necesitamos invertirle en cambiar. Necesitamos invertirle en moldear nuestra vida y nuestro carácter a Jesucristo. Y necesitamos creer que Él puede hacerlo en nosotros, que Él puede ayudarnos a cambiar, a dejarle el mal carácter, los malos tratos, las malas palabras y convertirnos en un varón o en una mujer de Dios. Pero necesitamos creer y avanzar y trabajarle en eso. No es nada más de: ay, si yo lo creo, que puedo ser una mujer de Dios y se acabó. Y creer que mañana me voy a levantar y ¡fum!, ya soy una mujer de Dios. De vida transformada, moldeada, así que vale, eso es la palabra, eso es lo que Dios quiere hacer nosotros, pero trabájale en eso. Controla tu carácter, controla tus palabras, controla lo que sale de tu boca. Tus pensamientos, somételos a Dios para que no pienses mal de los demás y no digas, y pienses, a veces decimos: no dije palabrotas, pero sí las pensaste. No dije maldiciones, pero sí las pensaste. Entonces, ¿qué necesitas? Ser transformado, necesitas ser moldeado por Dios. Segunda de Timoteo, versículos 3, capítulo 3, versículos 1 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Fíjate bien, ahorita estamos viviendo un tiempo muy difícil, donde la gente se quiere amar y
quiere que la trates con pinzas entre pañales de seda, y que, ay, si esto es discriminación, si esto es maltrato, si esto es violencia, si esto es esto, si esto es aquello, y toda la sociedad, los jóvenes así como que los están trabajando así con pincitas. Y fíjate, dice aquí, porque habrá hombres, versículo 2, amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, crueles, aborrecedores de lo bueno. Versículo 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores, subráyale ahí, de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Fíjate, si ahorita que estábamos leyendo te vino a la mente alguna relación con alguna persona que está en esos pecados, te dice evítalos. ¿Por qué? Porque si no, tarde o temprano tú vas a acabar repitiendo esos patrones, esos moldes de mal carácter o de malas acciones que las personas con las que convives te están ministrando, te están llenando. Punto número 3. ¿Te acuerdas que decíamos que el pasaje de 2 de Pedro 3 lo íbamos a desmenuzar en 5 puntos? Vamos con el punto número 3. Esperando la promesa de la venida de Dios. Esperando la promesa de la venida de Dios. Fíjate bien, leíamos en 2 de Pedro capítulo 3 versículos 12 y 13, que es nuestra cita inicial. Dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, subráyale ahí, nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Cuando estemos delante de Dios, nada de las injusticias que pasamos en nuestra vida van a doler. Nada de las cosas que pasaron en nuestra vida mal las vamos a recordar, porque lo más importante es que estaremos frente a Él. Lo más importante es que teniéndolo a Él ya no vamos a necesitar absolutamente nada. Esta porción de la Biblia nos enseña algo muy importante. Ocúpate de lo importante. Ocúpate de lo que trasciende para vida eterna. Ocúpate de prepararte para la venida del Señor. Y eso es un proceso. Estar listo como iglesia es un proceso que todos necesitamos cambiar. Y mira, yo quisiera preguntarte, no quiero ser fatalista, pero si en este momento el Señor te llamara a su presencia, si colgaras los tenis, entregaras el equipo, murieras, no sé, la palabra que le quieras poner, ¿cómo serías hallado delante de ellos? Sin manchas de pecado, de maldad, irreprensible. O sea, irreprensible es que no mereces un castigo, que sería una muerte eterna. O como dirían coloquialmente, tienes colita que te pisen. Tienes cosas pendientes por resolver en tu carácter, en tu ánimo, en tus relaciones, en tu trato con las personas, en tu vida diaria. ¿Todavía tienes cosas que hay que moldear? Yo creo que sí. Si somos honestos, todos tenemos cosas aún que moldear. Todos tenemos cosas en las que necesitamos que el carácter de Jesucristo nos transforme. Y es que mira, leemos que en la Biblia el Señor vendrá y todo se va a acabar. Y durante muchísimos años, cada siglo, las personas se preguntan, ¿y cuándo vendrá el Señor? ¿Y cuándo vendrá el Señor? Y la iglesia primera se preguntaba, ¿y cuándo va a venir el Señor Jesucristo por segunda vez? Y eso es algo que nosotros podemos seguirnos cuestionando y preguntando, y que si incluso hay personas que se jactan de decir, yo ya sé cuándo va a venir el Señor. Y mira, si tú viviste en los años 1970, 1980, 1990, la gente estaba preocupada y ocupada porque decían, en el 2000 va a venir el Señor. Incluso hubo quien se atrevió a profetizar, para tal fecha, para tal día, el Señor va a venir por segunda vez por su iglesia. Y eso todavía no ha pasado. Pero yo te pregunto, ¿qué crees que sea más importante? ¿Que sepamos la fecha en que el Señor vendrá por segunda vez o que estemos listos para irnos con Él? Que estemos listos para el momento en que seamos llamados a su presencia y podamos entregarle buenas cuentas de lo que hicimos, no solamente con nuestra vida, sino con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge. ¿Qué cuentas vas a entregarle a Dios?
La gente tiene temor, tú puedes darte cuenta, la gente tiene temor de que, ay, el agua se va a acabar, el mundo está en crisis, para el año no sé qué se va a acabar el agua en el mundo, para el año no sé cuál, la Ciudad de México, el país va a tener carestías de agua, y ya lo vimos, por ejemplo, tiempo atrás en Monterrey, ¿no? Que hubo mucho problema con el tema del agua, y pues ahí van saliendo adelante los regios, Dios bendiga a los regios, los amamos mucho. Y ¿sabes algo? La gente está ocupada en las crisis, que si hay crisis de alimentos, que si hay crisis de empleo, que si hay más pobreza, que si hay más desempleo. Y el punto inicial de tu vida y de la mía no debe de ser mirar las crisis y las consecuencias de las crisis, sino el punto central de tu vida y de la mía es prepararnos para irnos con el Señor. Y no con esto estoy diciendo que le estés diciendo al Señor, ay, Señor, ya estoy listo, ya quiero entregar el equipo, nada más porque le estés pasando mal o estés pasando un mal momento y digas, ya mejor, Señor, quítame la vida, llévame porque ya no puedo con esto. No, tampoco vamos a ir del otro lado. Dios tiene marcado el tiempo exacto en el que se nos va a acabar este kilometraje llamado vida en esta tierra y iremos con Él. Pero ¿sabes algo? Necesitamos empezar a revisar y a poner más atención en qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos viviendo hasta el día de hoy. La Biblia es muy clara, ya lo leímos varias veces. El sol, la luna, la tierra, todo se va a acabar. ¿Y a dónde te vas a ir? Revisa en tu corazón. ¿Qué pasaría si hoy el Señor llegara a mi vida y me dijera, hasta aquí se acabó? ¿Me voy con Él? ¿A una eternidad con Él? ¿A un cielo eterno, una vida eterna con Él? ¿O me voy a un infierno eterno? ¿Para dónde jalo? Ajá. Punto número 4. Procurar con diligencia ser hallados sin mancha, irreprensibles y en paz. Punto número 4. Procurar con diligencia ser hallados sin mancha, irreprensibles y en paz. Si regresamos a la cita inicial de 2 de Pedro 3:14, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Necesitamos andar en diligencia. Yo sé que tenemos 1000 cosas que hacer y 1000 cosas por resolver en esta vida. Pero tú y yo necesitamos invertirle tiempo en la presencia de Dios, invertirle tiempo en la lectura de la palabra, para poder ser transformados, para poder ser moldeados, para ser hallados sin mancha, sin castigo y en paz. Cuando tú y yo empezamos a leer la palabra de Dios, nuestros pensamientos, nuestra forma de ver la vida va a ser diferente. Entonces, tú y yo necesitamos exponernos a la palabra y no solamente dejar la palabra a los domingos o a los días que veas conexiones por internet o que vayas a la iglesia. Necesitas en tu vida diaria dedicarle un tiempo a Dios. Necesitas invertirle en tu vida espiritual. Dice Isaías capítulo 57, versículo 15. Isaías capítulo 57, versículo 15. Dice, porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Fíjate bien, dice, yo habito. O sea, así que si de repente te sientes solo y dices, ay, me siento solo, llorando por los rincones como la pobre muñeca fea, no estás solo. Él habita en medio del que está quebrantado, del que está humilde. Así que si lo estás pasando mal, métete a la presencia de Dios para que no estés solo, para que ahí puedas ser consolado, para que ahí puedas ser animado, para que ahí puedas refugiarte y salir adelante. Fíjate bien, la segunda parte de este versículo dice, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios quiere que tu espíritu viva. A veces las circunstancias
nos hacen no solamente sentirnos tristes, sino sentir que nuestro espíritu está muerto, que sentimos que nuestras oraciones, no sé si a ti te ha pasado en algún momento, que sientes que tus oraciones no pasan del techo y que Dios no te está escuchando y sientes que te estás ahogando en un vasito de agua o te estás ahogando en medio del mar. Ajá. Dios quiere que tú y yo vivamos un espíritu libre, un espíritu humilde delante de Dios. Y para poder vivir en ese espíritu humilde, necesitamos depender de Dios. No pensar en que, ay, bueno, yo me las voy a arreglar y voy a salir adelante porque soy chipocludo, superpoderoso y porque tengo un apellido impresionante y con eso voy a salir. A mí me enseñaron a salir adelante. No, Dios quiere que tú te acerques a Él de una forma humilde y le digas, Señor, necesito tu ayuda, necesito cambiar, necesito moldear, necesito salir de este estado en el que estoy. Una crisis no puede durar por siempre porque destruiría tu alma, destruiría tu espíritu. Y Dios no quiere eso. Dice, Dios quiere vivificar el corazón de los quebrantados. Vivificar es dar vida. Dios quiere darte vida, aunque tu corazón esté quebrantado, aunque le estés pasando mal. Dios quiere darte vida, Dios quiere alegrarte, Dios quiere llenarte de paz, de esperanza, que Él tiene el control en medio de todas las circunstancias. Por muy difíciles que sean, las circunstancias no son más grandes que tu Dios y que mi Dios. ¿La estás pasando mal? ¿Cómo vas a salir de este problema? ¿Qué sigue? ¿Cómo avanzas? Si tú te has preguntado eso y de repente tu ánimo se siente así como en turbulencia, como que sí salgo, pero no salgo adelante, como que doy un pasito, pero regreso tres. Si has pasado esas circunstancias, yo quiero decirte, no te amargues, no te entristezcas, no te separes de Dios, no te deprimas, no te hundas. Busca a Dios. Ahí está tu esperanza, ahí está la alegría que necesita tu corazón, ahí está la paz y la esperanza de que un día las cosas van a cambiar, ya sea aquí o en la eternidad. Pero Dios quiere que tú y yo podamos disfrutar de su presencia, de esa paz que nos llena el corazón, de esa paz que vuelve a traer esperanza, que vuelve a traer alegría. Y yo quiero animarte a que sigas leyendo la palabra de Dios, a que sigas orando y que sigas avanzando en esas áreas en las que Dios en esta mañana te ha dicho, avánzale, síguele. Avánzale, no pierdas tu gozo, no pierdas tu tristeza, no pierdas tu alegría porque las circunstancias se pusieron color de hormiga. Tienes un Dios aún más poderoso que puede hacer cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos o no entendemos. A veces las cosas que nos llevaron durante mucho tiempo en un estado de agonía, de dolor, de frustración, de enojo, de tristeza, de llanto, de repente, de la noche a la mañana cambian y dices, ¿qué pasó? Bueno, pasó que Dios metió su mano, pasó que Dios intervino a nuestro favor y nos hizo más que vencedores. Entonces permanece hasta que veas ese milagro de parte de Dios. Y si no te toca verlo en esta vida, si te toca verlo por la eternidad, espera en Él, descansa en Él. No te martirices pensando en por qué Dios no me respondió la oración, por qué Dios no hizo lo que yo esperaba, qué pasó. A veces el enemigo de esa forma busca separarnos del reino de Dios diciendo, pues qué pasó si oramos y buscamos y leímos y pedimos ayuda y no pasó lo que esperábamos. Y la persona que amamos está en la presencia de Dios. Se le acabó el tiempo por una enfermedad, por una crisis, por violencia, por lo que quieras. Y el corazón se lastima diciendo, ¿qué pasó? Y ¿sabes algo? Dios en medio de todo eso quiere tener un encuentro contigo, donde pueda consolarte, donde pueda animarte, donde pueda sanarte, para que te levantes y sigas adelante. Dice Isaías 56, versículos 16 al 21. Dice Isaías 56, versículos 16 al 21. Dice, porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré. Fíjate bien, ¿Dios pelea? Sí. ¿Dios se enoja? Sí. ¿Dios destruye? Sí. No es nada más el Dios bueno que todos queremos creer. No, también Dios es un Dios que castiga, Dios es un Dios que reprende, Dios, porque es un padre. Y un padre corrige a sus hijos. Dice versículo 16,
pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. O sea, si Dios te está pasando por el horno de fuego, si está siendo probado, si está siendo quebrantado, espérate. Y eso no va a durar siempre. ¿Por qué? Porque entonces nuestro espíritu decaería delante de la presencia de Dios y diríamos, ay, ¿sabes qué? Mejor córtalas. Ya no jugamos, Señor. Ya no quiero estar aquí contigo porque pues, me haces picar. Y no, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es, sí, pasamos por el desierto para limpiarnos, para moldearnos, para transformarnos y que sigamos adelante y avancemos hasta que alcancemos una eternidad. Versículo 17. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le vi, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Fíjate bien, subrayale ahí, él siguió rebelde por el camino de su corazón. Dice versículo 18, he visto sus caminos, pero le sanaré. Fíjate, ahí viene la esperanza. Le sanaré y le pastorearé y daré consuelo a él y a sus enlutados. Si tú estás pasando un tiempo de dolor porque acabas de perder o hace tiempo perdiste a una persona y eso te sigue lastimando, te sigue destruyendo, Dios promete sanarte, Dios promete pastorearte, Dios promete consolarte. Versículo 19. Produciré fruto de labios, paz. Paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede quedarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Si tú estás pasando un momento difícil, yo quisiera pedirte en el nombre del Señor que permanezcas en él. Aguanta un poquito más ese horno de aflicción. Dios va a hacer su obra en medio de tus circunstancias. Dios te va a sacar a flote y te va a hacer más que vencedor. Si estás en ese proceso de estira y afloja doloroso, aguanta. El Señor conoce nuestra vida, conoce qué tanto podamos nosotros soportar. No vas a estar siempre estacionado en un proceso de dolor, en un proceso de tristeza, en un proceso donde te has sentido abandonado. No puedes quedarte ahí siempre y por siempre triste y llorando como los rincones, como la pobre muñeca fea. No puedes quedarte ahí. No es algo sano para ti. No es algo que te haga sentirte en libertad. Necesitas avanzar. Necesitas no caer en esa muerte espiritual. Si sientes que Dios se escondió de ti, si sientes que todas las cosas son contrarias a ti, yo te pido que permanezcas, que no se revele tu corazón, no hagas berrinche. A veces decimos, ay Señor, ¿para qué ahora si de todos modos no haces nada? Entonces mejor ya ni ahora, bye. Y le decimos, córtale, Dios. No hagas berrinche, no cortes tu relación con Dios. Busca más de Dios. Si la estás pasando mal, requete mal y súper mal, busca más de Dios. Y si la estás pasando bien, súper bien, requete bien, sigue buscando a Dios para que tu corazón no se ensoberbezca. Ni decir, ay, a mí eso no me pasa, eso le pasa a los que son débiles en la fe. No, permanece en el Señor. Dios ha visto tus caminos y promete sanarte, promete pastorearte. Y creo que yo abrazaría esta promesa. No sé si tú la quieras abrazar también. Así que las circunstancias que estás viviendo y tienen un tiempo de caducidad. Dios no quiere que te separes de Él. Dios no quiere que tu espíritu muera porque fuiste creado para alabarle. No fuiste creado para ser destruido por Dios. Fuiste creado para alabarle y reconocer su grandeza y su fidelidad y contar en el mundo cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Dios quiere producir en ti fruto en tu boca, que de tu boca salgan alabanzas, que salgan paz, salgan palabras de seguridad para ti, para los que están a tu alrededor. Dios quiere sanarte y levantarte, y eso es un proceso de santidad.
Fíjate bien, vuelvo a lo mismo, la santidad no es que tenga yo una aureola o tú tengas una aureola arriba y se oigan voces angelicales diciendo, este es mi hijo, mi hija amada. No, eso no es la santidad. Ser santo es estar separado, dedicado, consagrado a Dios. No dejas que las circunstancias, por muy difíciles que parezcan, te roben o la paz o la alegría o la esperanza o el gozo de que vas a ver el poder de Dios en medio de esas circunstancias, por más difíciles que parezcan. Tenemos un Dios que es todopoderoso, un Dios que no se cansa de hacer bien, un Dios que puede hacer todas las cosas posibles, aunque a nuestros ojos parezcan imposibles. Punto número 5, y con esto vamos a cerrar. Entiende que la paciencia de Dios es para que todos seamos salvos. A veces cuando hay personas que nos lastiman, que ponen a prueba nuestro carácter, que nos rozan, decimos, Señor, dame paciencia para soportar a no colgarlo en el intento. Pero ¿sabes algo? Dice en 2 de Pedro 3:15, nuestra cita inicial, y tened entendido que la paciencia del Señor, de nuestro Señor, es para salvación. ¿Tú quieres la paciencia de Dios? Bueno, la paciencia de Dios es que algún día esa persona que te lastimó, que te humilló, que te hizo picadillo, sea salva. Esa persona que menguó tu alegría, tu carácter, que te vio feo, que te trató feo, que te hizo mal, sea salva. Esa persona tiene el mismo derecho que tú y que yo de ser salvos. Porque la sangre de Jesús no fue derramada solo para unos cuantos, sino que todos tenemos acceso a ese sacrificio de amor y de obediencia al Padre. Yo sé que estamos en medio de una generación donde todo es al instante, todo rápido, todo al chasquido de mis dedos, todo en tiempo en vivo. Todo lo queremos rápido y queremos que los demás vean el fruto rápido, pero en la realidad esto es diferente. Tú puedes darte cuenta que un sembrador pues tiene que esperar pacientemente el tiempo en el que se han formado los frutos. O sea, no es que hoy deposito la semilla y ya mañana sale una naranja o una guayaba o una uva, no. Se lleva su proceso, su tiempo, su aguante, aguantar lluvias, plagas, muchas cosas, hasta que se logran los frutos deliciosos que nos podemos comer. Entonces, todos esos cambios se llevan un tiempo, son procesos, necesitan tiempo y necesitan ayuno y oración. Así que si tú quieres avanzar en ese proceso de cambio de esa uva agria que estabas dando a los que están a tu alrededor a esas uvas dulces y deliciosas, pues necesitas primero que nada ir a la presencia de Dios. Y ahí pedirle al Señor que te ayude a cambiar ese carácter, esos pensamientos, esas reacciones, esa forma de ser o de tratar a los que están a tu alrededor. Necesitas invertirle tiempo en la lectura de la palabra para que tu forma de ver y de actuar sea moldeada. Necesitas que tus relaciones con los que están a tu alrededor se vayan modificando y un día veas las cosas diferentes. Un día los demás puedan ver que Cristo tuvo un encuentro contigo y tu vida realmente cambió. Si estás en el proceso de esperar un cambio en tu esposa, en tu esposo, si tú dices, yo ahí voy, pero el otro me lastima, me hiere, me destruye, me ata, me maldice con sus palabras, me trata mal, ya sea el esposo, los papás o los hijos, no sé, o el jefe, o los compañeros o los maestros, y te hacen eso quebrantarse tu corazón o incluso enojarse o entristecerse. Si estás en ese proceso en el que estás esperando un cambio en esa persona, sé paciente con ellos. Así como el sembrador tiene que esperar con paciencia que crezca el fruto hasta que el fruto esté listo, esté maduro para ser cortado y podernos traer al alcance a todos y lo podamos comer y disfrutar, necesitas ser paciente con ellos. Sí, no nos puede ganar el enojo, no nos puede ganar la desesperación, no nos puede ganar el quererlo colgar con las pinzas, con unas pinzas en un mecato, en el mecate más alto del árbol más grande del mundo. No podemos hacer eso. Necesitamos ser pacientes. Todos estamos en un proceso. Todos necesitamos de Dios. Todos necesitamos ser moldeados. Así que sigue orando. Sigue sembrando esa semilla en oración. Dile, Señor,
Que un día mis ojos puedan ver a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mi jefe transformados por ti. Tú no sabes cuánto tiempo hubo personas a tu alrededor que estuvieron orando por ti. A veces hay personas que ni siquiera conociste y estuvieron orando por ti, por tus generaciones, porque las generaciones de tus abuelos, de tus padres cambiaron. Y ellos sembraron oraciones en tu favor. A ti te toca sembrar esas oraciones en favor de esa persona a la que amas o incluso a la que sientes que ya dejaste de amar por cómo te trata. Necesitas invertirle tiempo, necesitas invertirle amor a esa persona. Y si a ti te cuesta trabajo amar porque dices, ya, mi corazón ya no puede, ya de plano me rebasó, empiézale a decir al Señor, Señor, ayúdame a amarlo o amarla como tú le has amado. Que yo no le juzgue, que yo no le critique, que yo no busque que tu ira descienda sobre de él o sobre de ella. Necesites, porque ahí te puedes dar cuenta que tú eres quien necesita primeramente un cambio. Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 15. Hebreos 12, versículos 1 al 15. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grandes nubes de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjate bien, alrededor de ti hay muchos testigos. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus amigos, tus familiares, la iglesia, son testigos de quién eres tú. Ellos van a estar observando de quién eres tú, si estás avanzando en fruto o no. Dice versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciado en oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No te canses, no te desanimes y que digas, ya, me rindo, va, y se acabó, yo ya no voy a orar por esta persona, yo ya no le voy a amar. No, permanece, puestos tus ojos en Jesús, en que un día esa persona va a cambiar. Dice, versículo 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas, y ahí subráyale, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para que vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura
o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fíjate qué preciosa palabra. Te dice, ¿tú recibiste disciplina de tus papás? Sí, la mayoría recibimos disciplina de nuestros papás, ¿verdad? Y la agradecimos. Y aunque en ese momento era algo doloroso, pues producía vida y producía alegría y producía que vivíamos de una forma recta. Si tú no tuviste la oportunidad de tener un papá o una mamá que te corrigiera, bueno, alaba a Dios porque tienes un padre que te ama y que te corrige. Y vas a tener que aprender que como hijo de Dios tienes que ser corregido, tienes que ser moldeado, no puedes ser libre como el viento y vivir la vida loca y creer que no hay consecuencias. En todo hay una consecuencia, buena o mala. Necesitamos someternos a Dios para ser moldeados por Él, para ser transformados por Él y para que alcancemos esa promesa gloriosa que tanto anhelamos, una vida eterna con Él. Y mira, quisiéramos cerrar este tiempo animándote a que si tú estás pasando un tiempo difícil, donde no encuentras la salida, donde las cosas se han puesto muy complicadas, donde no ves para dónde seguirle, donde no estás en tu mejor momento, queremos animarte como familia de Pacto de Paz a que te acerques a Dios. Si tienes que llorar, lloremos juntos. Si tienes que orar, oremos juntos. Si quieres meditar en su palabra, meditemos juntos. Veamos el poder de Dios en medio de nuestras circunstancias. Veamos la grandeza de Dios en medio de esas circunstancias difíciles. No estás solo, no estás sola, querido amigo de Pacto de Paz Eterno. Llevemos nuestras cargas delante de Él para que nuestro corazón repose en Él. Hay esperanza para los hijos de Dios. Y tú y yo somos hijos de Dios. Así que te animamos a que nos escribas, a que nos contactes y juntos llevemos esas cargas en oración. Y vas a ver que en todo esto vamos a ser más que vencedores, porque Dios está interesado en edificar a su iglesia. Dios está interesado en amar a su iglesia. Dios está interesado en bendecir a su iglesia y tú eres parte de esa iglesia. Así que no te dé pena, no te dé temor el que vayan a decir, ay, ¿qué van a pensar? ¿Y cómo crees? Y si lo toman a mal, no. Ya lo leímos aquí. Lo hemos leído durante esta hora 20 minutos, 22 minutos. Todos estamos en un proceso y todos necesitamos de Dios. Y todos necesitamos ser moldeados y transformados porque nos estamos jugando el pase para la eternidad con Dios. Yo no sé si tú quieres una eternidad con Dios. Yo sí la quiero. Entonces vale la pena el proceso, aunque sea doloroso, aunque sea desgastante, aunque a veces sintamos que desfallecemos. Vale la pena, porque queremos una eternidad con Dios y ahí queremos verte. Y queremos darte las gracias porque este día nos has acompañado e invitarte, te decía, a que continúes conectándote con nosotros. Si tú quieres contactarnos, escríbenos a pactodepazeterno@gmail.com, todo en minúsculas, pactodepazeterno@gmail.com. O si tienes Facebook, escríbenos por ahí o por Messenger, o los que tienen nuestro WhatsApp, escríbanos. Queremos contactarte, queremos avanzar contigo, queremos juntos abrazar las promesas de Dios y creer que un día veremos esa respuesta que tanto anhelamos. Te agradecemos el que esta mañana hayas estado con nosotros. Muchas gracias a todos los amigos que al principio pude ver que estaban conectados. Algunos otros no se desconectaron y tal vez puedan escuchar este mensaje en tiempo diferido, pero no importa. De verdad, gracias por acompañarnos. Que tengas un gran domingo. Que el Señor te bendiga mucho. Disfruta estar en familia, disfruta tu familia, ámalos, bendícelos, disfruta a tus amigos. Si tú vives solo o sola, abrázalos, apapáchalos, pasa un día muy especial. Dios está contigo y nos estamos viendo muy pronto, ¿va? Te abrazamos con todo nuestro corazón, la familia de Pacto de Paz. Que el Señor te bendiga. Muchas gracias. Y los leo a todos. Gracias por haberse conectado en este día. Muy buenos días. Pásatela súper bonito en compañía de Dios. Te amamos.
Gracias por estar con nosotros este día. Dios te bendice. Nos estamos viendo pronto. Bye bye.